Un imperio construido sobre traición es un castillo de naipes esperando una brisa. Santiago lo perdió todo: sus tierras, su familia y su orgullo. Cuando el hambre le dolía en las ruinas de su bodega, un extraño le entregó un trozo de pan. No creerás cómo ese simple gesto reveló un secreto que cambiaría el destino de todo el valle. Aquella tarde en los valles de La Rioja, el sol caía pesado sobre los hombros de Santiago. El dueño de la bodega, el legado, caminaba entre sus viñas con la frente perlada de sudor. Santiago tenía 60 años y una fortuna que todos envidiaban en la región. Sus manos, ahora finas y cuidadas, habían olvidado el callo del trabajo rudo. Se detuvo frente a una barrica de roble antiguo que debía estar vacía desde hacía décadas. Al moverla, un sonido seco resonó en la madera. Escondido en una hendidura, Santiago encontró un sobre amarillento, manchado por la humedad del tiempo. Sus dedos temblaron al abrirlo. Dentro no había dinero, sino una llave oxidada y una nota de 1994. «El precio de la tierra es la verdad», leyó en un susurro que se llevó el viento. Santiago sintió una punzada de ansiedad que le recorrió la espalda. Esa llave pertenecía a una caja fuerte que él juró haber destruido hace 30 años. Era el único vínculo con el origen oscuro de su imperio. De pronto, al levantar la vista, notó a un hombre joven apoyado en una cerca. Vestía una camisa blanca sencilla y sandalias gastadas. Su rostro estaba curtido por el sol de los campos riojanos. El joven no trabajaba, solo observaba el horizonte con una serenidad que resultaba inquietante. Santiago guardó el sobre rápidamente en su bolsillo, sintiendo que los ojos del extraño atravesaban sus mentiras. ¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué parece saber lo que guardo en mi bolsillo? ¿Será que los secretos enterrados siempre encuentran la forma de salir a la luz? La presencia del extraño le recordaba a alguien, pero Santiago no quería recordar. Su éxito se basaba en el olvido. «Oye tú, ¿qué haces en mi propiedad?», gritó Santiago intentando recuperar su autoridad. El joven no respondió con palabras, solo le dirigió una mirada de profunda compasión. Santiago sintió que sus piernas flaqueaban. El peso de lo que ocultaba bajo los cimientos de su bodega parecía hacerse más real con cada segundo. El joven se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente entre las hileras de uva tempranillo. Santiago quiso seguirlo, pero el aire se le escapó de los pulmones. Sostenía la llave oxidada como si fuera un trozo de carbón encendido. 30 años de silencio estaban a punto de romperse en pedazos. Si sientes que la justicia de Dios llega tarde, pero llega segura, apoya esta historia con un corazón y suscríbete para ver cómo la verdad libera a los cautivos. Santiago regresó a su mansión, pero el sobre quemaba en su escritorio. Recordó a Iker, su socio de la juventud. Recordó la traición que lo dejó solo en la cima. El hombre de blanco seguía allí, en su mente, observando su caída. Aquella noche Santiago no durmió. El pasado había regresado para cobrar su deuda. La llave era el primer aviso de que nada queda oculto bajo el sol. ¿Qué harías tú si un extraño revelara tu secreto más oscuro frente a todos? Déjame tu comentario con la palabra verdad, si crees que Dios siempre revela lo que está oculto. Encontré unos meses en las bodegas. Su nombre, Santiago, se convirtió en Pepel. La temperatura está en el suelo cerca de la mansión en Logroño. La electricidad también fue retirada del cuadro neutro. Las enormes habitaciones del Esom responden a su respiración agitada. La única vela tiembla con la corriente de aire. Ilumina su figura demacrada y gris. Este gran imperio no destacaba en este nicho. Los viñedos abrieron la puerta. Los amigos desaparecieron con la última revisión. El silencio en la casa era muy nuevo y agradable. La batería interna se retira sin abrirla. Santiago recuerda exactamente que la cerró con todas las cerraduras. En este caso, verás todas sus bodegas y cavas de vino. Por otro lado, hay un hermoso rubí y sandalias. También se le conoce como ordinario y radical. Triste en la estrella del nombre Santiago. Sus movimientos son tranquilos y desprovistos de toda vanidad. Mira directamente al alma de un hombre roto. La verdad no quema, Santiago.
dice el desconocido. Esto es lo que pasa cuando sube la temperatura en tu casa. Siempre pasa lo mismo. Esto es lo que dice Santiago. El desconocido pronuncia el nombre Iker. Era la droga y el socio de Santiago. Sí, en España lo comprobaron 3 veces, como dijo Iker. Pensaban que había mucho dinero en Gran Bretaña y lo escondieron para siempre. No, el desconocido niega con la cabeza. Conoce la verdad, oculta en lo más profundo. Iker nunca salió de España, dice en voz baja. El rostro de Santiago se llena de sollozos apretando las manos. Cada palabra del desconocido da en el clavo. Ahora el futuro se abre ante él durante muchos años. Su traición le costó la vida a un hombre. Aquí hay buenas historias y buenas noticias. Puedes descargarlas desde el enlace y subirlas al canal. Santiago comprende que este hombre lo sabe todo. Sobre hormigón y sobre el fondo de las bodegas. Sabe que Iker no es un ladrón, sino una víctima. El desconocido extiende la mano, pero no para golpear. Por otro lado, esa es la clave. Por eso Santiago tiene un templo tan extraño. Ya no quiere mentir ni esconderse. La vieja mentira le pesa más que la pobreza. Solo una vez construiste tu casa a orillas de las drogas, dice el hombre de blanco. El vaso era demasiado pequeño y de poca profundidad. Santiago siente cómo se derrumba el último muro de su orgullo. Ve ante sí no a un juez, sino a quien ha venido por su alma. Es imposible determinar los detalles de este segundo año. Habla de lluvia y piedras pesadas. Es importante ver qué sucederá después. Le parece que el polvo de aquellos años aún permanece sobre ellos. Solo quería el éxito, susurra entre lágrimas. Pensé que el dinero silenciaría a todos. Ningún dios ha permanecido en silencio durante 30 años para hablar hoy. El desconocido se levanta y se acerca a la ventana. En cuanto vio la noche, se marchó. Perdiste tus piedras, pero puedes salvar tu corazón, dice el invitado. En mi opinión, no deberías ir tras la verdad. Santiago comprende que su imperio debe ser una mentira. Esta era la única manera de hacerle oír la verdad. Cada palabra del extraño desvela capa tras capa de la cabaña centenaria. La verdad sale a la luz no con truenos, sino con un susurro. Estoy muy contento con la década, así que hay que aprovecharla. Antes mi hogar estaba en el sótano. En este caso no es necesario. Encuentra la oportunidad de ser simplemente un hombre sin máscaras. El extraño se vuelve hacia él y asiente levemente. Su presencia hace que la oscuridad de los rincones de la habitación retroceda. Es importante saber cómo romper el lenguaje poseslovaco. Estamos dispuestos a admitir que el sótano no solo almacena vino, también es una droga de baja calidad. Esta historia es tan importante que el vídeo de Dios puede ser visto y publicado. Resúbelo a la transmisión, súbelo al canal y súbelo a internet. Comentarios con la palabra fe, también fiel a la justicia de Dios. Cuando tengas tiempo, ¿necesitas usar vino para ver el violonchelo perdido en paz? La memoria es un pozo profundo y traicionero, especialmente bajo el sol ardiente de 1992. Santiago cerró los ojos y pudo sentir el olor a tierra mojada de aquel entonces. Tenía apenas 30 años y una ambición que le quemaba las entrañas más que el tequila barato. Él e Iker eran como hermanos, dos jóvenes con las manos manchadas de uva y sueños de grandeza. Trabajaban de sol a sol en su primera bodega, un sitio pequeño de techos de paja. Iker era el alma de la tierra, hablaba con las vides como si fueran sus hijas. Santiago era el visionario, el que miraba los cerros y veía dinero donde otros veían polvo. En aquel tiempo la bodega era apenas un sueño que se sostenía con sudor y fe. Pero la necesidad apretaba y los bancos no prestaban dinero a dos campesinos sin apellido. Fue entonces cuando apareció Emiliano, un prestamista con dientes de oro y corazón de piedra negra. Emiliano controlaba la región con sobornos y amenazas ocultas bajo trajes de lino fino. Se acercó a ellos con una oferta que parecía caída del cielo, pero que olía a azufre. Ofreció capital para expandir los terrenos de forma agresiva y rápida. El plan era sencillo y cruel: asfixiar a los pequeños agricultores vecinos para comprarles sus tierras por una miseria. Es nuestra oportunidad, Iker. El mundo será nuestro.
dijo Santiago con los ojos brillando de codicia. Pero Iker negó con la cabeza y dejó caer su sombrero sobre la mesa de madera. Ese dinero está manchado, Santiago. No vamos a construir nuestro hogar sobre las lágrimas de nuestros vecinos. Iker tenía principios que Santiago consideraba cadenas pesadas e inútiles. La grieta entre los dos amigos se abrió en ese instante, profunda y silenciosa como una herida. Santiago comenzó a ver a su mejor amigo no como un socio, sino como un obstáculo para su gloria. Mientras celebraban la primera cosecha con los jornaleros, Santiago se apartó de la música y el ruido. Notó entre los trabajadores a un joven que repartía agua con una calma que no era de este mundo. El joven vestía una camisa blanca muy sencilla y sandalias que parecían haber recorrido todos los caminos. Su rostro estaba avétrenne por el sol, pero sus ojos transmitían una paz que incomodaba a Santiago. El muchacho se acercó y le ofreció un vaso de agua fresca antes de que Santiago se reuniera con Emiliano en las sombras. Santiago bebió, pero el agua no pudo calmar la sed de poder que sentía en su pecho. Esa misma noche, Santiago aceptó el dinero sucio de Emiliano en un callejón oscuro detrás de la bodega. Sintió el peso de los billetes y supo que ya no había vuelta atrás para su alma. Iker no sospechaba nada, seguía trabajando con la misma honestidad de siempre, cuidando cada racimo. Santiago lo observaba desde la oficina, sintiendo una mezcla de envidia y desprecio por su integridad. La traición ya estaba sembrada en su mente como una plaga que consume la vid desde la raíz. ¿Qué harías tú si la oportunidad de tu vida dependiera de traicionar a quien más te ama? ¿Vale más un imperio de piedra que una conciencia tranquila ante los ojos de Dios? Santiago comenzó a preparar documentos falsos con la ayuda de los contadores corruptos de Emiliano. Cada firma era un clavo más en el ataúd de su amistad con Iker. El joven del agua seguía apareciendo de vez en cuando cerca de los campos de cultivo. No hablaba mucho, pero su sola presencia hacía que Santiago sintiera que sus paredes eran transparentes. Un día el desconocido se detuvo frente a Santiago y puso una mano suave sobre su hombro. Santiago sintió un calor extraño, una advertencia silenciosa que le pedía detenerse antes de caer al abismo. Pero el brillo del oro era más fuerte que cualquier llamado a la justicia divina. La ambición de la juventud es ciega y no mide las consecuencias de sus actos oscuros. Santiago creía que podría enterrar su pecado bajo capas de cemento y éxito comercial. No sabía que cada moneda recibida de Emiliano tenía un precio que su corazón no podría pagar. Los vecinos empezaron a perder sus tierras, y Santiago fingía compasión, mientras sus bolsillos se llenaban. Iker empezó a notar irregularidades en las cuentas y confrontó a su amigo con lágrimas de decepción. «Dime que no es verdad, Santiago. Dime que no nos vendiste al diablo», suplicó Iker en la bodega. Ahora se revelará el origen de la fortuna que destruyó una hermandad sagrada. Si te conmueven estas historias de redención y justicia divina, apoya este relato con un like y suscríbete al canal para no perderte el final. Santiago no respondió, simplemente bajó la mirada y apretó los puños con rabia contenida. El plan de Emiliano para deshacerse de Iker ya estaba en marcha y no se detendría por nadie. Santiago sabía que esa era la última vez que vería a su amigo como un hombre libre y respetado. El joven de blanco observaba la escena desde la puerta, con una tristeza que parecía cargar el dolor de todo el valle. La traición estaba consumada, y el precio de la tierra estaba a punto de ser cobrado con sangre y silencio. Aquella noche de 1992, el cielo se puso negro y una tormenta comenzó a rugir sobre La Rioja. Santiago se quedó solo en la bodega, escuchando el viento golpear contra las barricas de roble. El sobre amarillento que encontraría 30 años después aún no existía, pero su destino ya estaba escrito. La ambición lo había coronado como rey, pero lo había dejado huérfano de paz y de verdad. Santiago bebió de su propio vino, pero le supo a ceniza y a traición amarga. El camino hacia la cima estaba pavimentado con mentiras que tarde o temprano saldrían a la luz. Si esta parte de la historia tocó tu corazón, por favor apóyanos con un like y suscríbete al canal para ver cómo Dios revela lo oculto. Escribe en los comentarios la palabra justicia, si crees que nada queda impune bajo el cielo.
¿Crees que un hombre puede realmente ser feliz después de construir su éxito sobre el dolor de su mejor amigo? El sol de mediodía quemaba sobre la plaza principal de Logroño. Era el día de la gran fiesta de la vendimia. Santiago caminaba con paso firme y mentón en alto. A su lado marchaba Emiliano, el hombre que ahora era su dueño silencioso. Iker estaba en el centro de la multitud, ajeno a la tormenta. Santiago sentía el peso de las 500.000 pesetas en su alma. Ese era el precio exacto de su silencio y de su traición. Frente a los terratenientes más importantes de la región, Emiliano tomó la palabra. El silencio se hizo denso y pesado como el vino tinto. Emiliano señaló a Iker con un dedo cargado de anillos de oro. Lo acusó públicamente de haber robado fondos de la sociedad agrícola. Iker palideció y dio un paso atrás, buscando apoyo en Santiago. «¡Eso es mentira!», gritó Iker con la voz quebrada por la sorpresa. Pero Emiliano sacó una carpeta con documentos llenos de sellos falsos. Santiago mismo había ayudado a preparar esas pruebas durante noches enteras. La comunidad, que antes admiraba a Iker, le dio la espalda de inmediato. Nadie quería enemistarse con el poderoso Emiliano ni con el honorable Santiago. Los murmullos de desprecio empezaron a crecer como un incendio forestal. Santiago bajó la cabeza para evitar la mirada herida de su mejor amigo. ¿Qué harías tú si vieras a un inocente ser destruido por una mentira perfecta? ¿Vale más el honor de un hombre que todo el oro del mundo? En la mesa principal, sirviendo el vino a los verdugos, estaba el desconocido. Santiago lo reconoció al instante. Era el joven del agua de los campos. Sus ojos se cruzaron con los de Santiago por un segundo eterno. Santiago sintió un frío glacial en medio del calor asfixiante de La Rioja. El desconocido no dijo nada, solo sostuvo la jarra con una calma sobrenatural. Iker comenzó a ser expulsado del pueblo bajo una lluvia de insultos. Sus manos, que tanto habían cuidado la tierra, ahora estaban vacías y humilladas. Santiago apretó los dientes, sintiendo que cada moneda ganada era un clavo en su pecho. El peso de esta injusticia quedará marcado en la tierra para siempre. Si crees que Dios no olvida el clamor de los inocentes, apoya este relato con un like y suscríbete para ver cómo la verdad sale a la luz. Iker caminaba hacia la salida del pueblo con los hombros caídos por primera vez. Santiago lo veía alejarse, sabiendo que su fortuna nacía de esa ruina. El desconocido se acercó a Iker y le puso una mano en el hombro. En ese momento una paz extraña pareció rodear al hombre expulsado. Santiago sintió una envidia amarga. Él tenía el dinero, pero Iker tenía la paz. La fiesta continuó, pero para Santiago el vino ya no tenía sabor. La traición estaba consumada y el precio de la tierra empezaba a cobrarse. Santiago regresó a su silla, pero sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Emiliano reía ruidosamente mientras celebraba la caída del hombre justo. El desconocido seguía allí, observando cada movimiento con una serenidad que juzgaba sin palabras. Santiago comprendió que este éxito era una cárcel de muros invisibles y fríos. Había vendido a su hermano, y el mundo lo aplaudía por ello. Pero en el fondo de su corazón, Santiago sabía que el juicio ya había comenzado. La traición tiene raíces largas que terminan por asfixiar al que la siembra. Santiago miraba a la multitud y solo veía rostros llenos de una hipocresía compartida. Iker desapareció en el horizonte, llevándose consigo la última chispa de bondad del valle. El desconocido dejó la jarra de vino sobre la mesa y se retiró lentamente. Santiago se quedó solo entre los poderosos, sintiéndose más pobre que el mendigo de la plaza. La verdad estaba enterrada, pero la tierra tiene memoria y siempre reclama lo que es suyo. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Escribe en los comentarios la palabra «justiza» si confías en que Dios restaura lo que el hombre destruye. ¿Puede un imperio construido sobre la mentira sostenerse cuando la luz de la verdad empieza a brillar? El imperio de Santiago comenzó a crujir como madera vieja bajo una tormenta. Los años de éxito basados en mentiras se desmoronaban pieza por pieza. Emiliano, ahora un anciano amargado y consumido por la avaricia, decidió cobrar sus favores.
Exigió la propiedad total de la bodega El Legado mediante un contrato leonino. Santiago intentó luchar legalmente en los juzgados de Logroño, pero sus propios registros falsificados del pasado ahora lo hundían sin remedio. Cada mentira de 1992 era una trampa en 2026. Santiago buscaba salidas, pero solo encontraba puertas cerradas y rostros serenos que lo juzgaban. La naturaleza también pareció darle la espalda al hombre que traicionó a su hermano. Una plaga inesperada y voraz atacó los campos durante la noche. El 80% de su producción de uva tempranillo se convirtió en ceniza. Santiago caminaba entre las vides muertas, sintiendo que la tierra misma escupía su presencia. El aire olía a podrido y a derrota inminente. Sus manos, que una vez contaron billetes, ahora solo tocaban hojas secas y negras. No había dinero suficiente en el banco para detener la voluntad del cielo. Valentina, su esposa, siempre sospechó que la fortuna de Santiago tenía un precio oscuro. Un día, revisando el despacho, encontró documentos que Santiago no pudo quemar a tiempo. Descubrió la verdad sobre la traición a Iker y el pacto sucio con Emiliano. El silencio en la mansión se volvió gélido y definitivo. Valentina no gritó, no hubo insultos, solo una maleta y una mirada de desprecio. Se llevó a sus hijos a Madrid esa misma tarde de lluvia. Santiago se quedó solo en una casa de 20 habitaciones que ahora se sentía como una tumba. ¿Qué queda de un hombre cuando pierde su fortuna, su familia y su honor? ¿Es posible encontrar perdón cuando las paredes que construiste se te caen encima? Santiago salió a caminar por la carretera buscando desesperadamente al hombre de blanco. Lo encontró sentado en una piedra cerca del camino viejo. El desconocido vestía su sencilla camisa blanca y sandalias gastadas. Santiago cayó de rodillas frente a él, llorando como un niño perdido. «¡Ayúdame!», gritó con las manos extendidas. «Pide un milagro, dame un préstamo, detén el embargo». Santiago esperaba una solución mágica, un truco que le devolviera su vida de lujo. El desconocido lo miró con una compasión que dolía más que un golpe. No sacó dinero de su bolsa ni hizo gestos grandiosos. Se limitó a poner su mano sobre el corazón de Santiago. «El milagro que buscas no está en la tierra, sino en tu alma», dijo con voz suave. El hombre de blanco no intervino cuando los abogados llegaron con la policía. Santiago vio cómo el banco embargaba la última hectárea de su propiedad frente al extraño. El desconocido permaneció en silencio observando cómo la soberbia perdía su última corona de espinas. El juicio final de los hombres estaba por comenzar, pero el de Dios ya había dictado sentencia. Si estas historias sobre la caída del orgullo y la fuerza de la verdad tocan tu espíritu, apoya este relato con un like y suscríbete para ver el camino hacia la redención. Santiago se quedó sentado en la tierra polvorienta, viendo alejarse las camionetas de los acreedores. Ya no era el dueño de nada, ni siquiera del aire que respiraba en ese valle. El hombre de blanco se levantó y comenzó a caminar hacia el atardecer riojano. Su silueta se recortaba contra el cielo naranja, transmitiendo una paz que Santiago nunca pudo comprar. Santiago comprendió que su castigo no era la pobreza, sino haber vivido 30 años en una prisión de oro. La caída era necesaria para que el hombre viejo muriera y naciera la verdad. Las deudas con Emiliano lo perseguían, pero el alma de Santiago estaba más pesada que sus cuentas. Miró sus manos vacías y recordó las palabras. «El precio de la tierra es la verdad». El imperio de naipes había colapsado por fin, pero en medio de las ruinas, Santiago sintió un extraño alivio que lo asustó. Ya no tenía nada que ocultar porque ya no tenía nada que perder. La oscuridad de la noche lo envolvió, mientras el desconocido desaparecía entre los olivos plateados. Si este capítulo te ha recordado que nada material dura para siempre si falta la justicia, deja un like y suscríbete al canal. Escribe en los comentarios la palabra «justiza» si crees que la verdadera riqueza es una conciencia limpia. ¿Crees que un hombre puede reconstruir su vida desde el fondo absoluto después de haber cometido una traición tan grande? Santiago regresó arrastrando los pies a las ruinas de su primera bodega. El silencio era el único dueño de aquel lugar devastado por el tiempo. No tenía un solo peso en la bolsa de su pantalón gastado.
El hambre era un animal que le mordía las entrañas con fuerza. Sus manos temblaban mientras buscaba algo de valor entre las piedras rotas. Solo encontró escombros y el recuerdo de una gloria que resultó ser falsa. Se sentó en el suelo, recargado contra una pared que amenazaba con caer. El polvo de La Rioja cubría su rostro antes orgulloso y ahora derrotado. Sobre una mesa de cedro que sobrevivió al saqueo, encontró algo inesperado. Había un pequeño trozo de pan rústico y una jarra de agua fresca. El sol de la tarde filtraba sus rayos por el techo colapsado. Santiago miró el alimento con lágrimas que brotaban desde lo más profundo. Recordó la voz del extraño. La verdad limpia, Santiago, la verdad limpia. Tomó el pan con reverencia, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Cada bocado le sabía a tierra, a trabajo y a una paz olvidada. Bebió el agua y sintió que el fuego de su soberbia se apagaba por fin. Por primera vez en 30 años, Santiago dejó de culpar a otros. Ya no maldijo al prestamista Emiliano por cobrar sus deudas sucias. Ya no culpó al destino cruel ni a la plaga que secó sus viñas. Aceptó su propia culpa con una claridad que le desgarraba el alma herida. El imperio que construyó era una torre de Babel hecha de mentiras. Comprendió que el vacío de su mansión era el reflejo de su propio corazón. «Fui yo», susurró al aire, reconociendo el peso de su traición a Iker. El silencio de la bodega parecía darle la razón a su confesión. Santiago se quedó mirando la llave oxidada que aún guardaba en su bolsillo. Aquella pieza de metal era el símbolo de su pecado y su única salida. No buscaba venganza, solo buscaba una forma de reparar lo que estaba roto. Decidió que aunque terminara en la cárcel, debía buscar a la familia de Iker. Sabía que los dejó en la miseria total mientras él bebía vinos caros. El miedo a la justicia de los hombres se desvaneció ante su arrepentimiento. Quería confesarles lo que realmente sucedió aquella noche oscura de 1992. ¿Puede un hombre recuperar su alma después de perderlo todo por una mentira? ¿Será que el perdón es la única riqueza que realmente importa en esta vida? Mientras Santiago lloraba en la penumbra, notó un cambio en el aire. El joven de la camisa blanca estaba parado en la entrada de la bodega. No traía herramientas, pero su presencia parecía reconstruir la paz entre las ruinas. Santiago no se escondió ni intentó fingir una dignidad que ya no poseía. El extraño caminó hacia él con pasos lentos, que no hacían ruido sobre el polvo. Se sentó en el suelo, al lado de Santiago, compartiendo su soledad. «Has caminado mucho en la oscuridad», dijo el joven con una voz suave. Santiago bajó la cabeza, sintiéndose indigno de estar frente a tanta luz. «Lo perdí todo», confesó Santiago con el corazón en la mano, esperando un reproche. El desconocido puso su mano sobre el hombro de Santiago con ternura infinita. La calidez del toque atravesó la camisa vieja y llegó hasta su alma seca. «Perdiste lo que te pesaba, pero encontraste el camino de regreso», respondió el joven. Santiago sintió que un peso de toneladas se levantaba de su pecho oprimido. No hubo milagros ruidosos, solo una aceptación que le devolvía el aliento. El hombre de blanco señaló hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba. Le habló de la familia de Iker, de la esposa que sufrió y de la hija. Santiago escuchó con dolor, dándose cuenta de cuánto daño causó su ambición. El extraño no gritó, pero cada palabra suya sacaba a la luz la verdad enterrada. «Busca a Jimena. Ella tiene los ojos de su padre», le indicó el joven. Santiago asintió, sabiendo que ese era el propósito de su nueva y pobre vida. El camino hacia la redención sería largo, pero ya no estaba solo. La bodega, antes un lugar de traición, ahora era un santuario de confesión. Santiago se puso de pie sintiendo una fuerza que no venía de sus músculos. El hambre ya no dolía, porque su espíritu empezaba a alimentarse de la verdad. El joven de blanco le sonrió y comenzó a caminar hacia los olivos lejanos. Su figura se desvanecía suavemente en la luz naranja del atardecer riojano. Santiago supo que ese encuentro era el regalo de una segunda oportunidad inmerecida. Guardó el trozo de pan que quedaba y se preparó para su viaje final. Santiago decidió caminar hasta el pueblo para buscar el rastro de la hija de Iker.
No le importaba dormir en los portales o pedir limosna para llegar a su destino. La soberbia de aquel juez y gran terrateniente había muerto entre los escombros. Ahora nacía un hombre que entendía que el precio de la tierra era la verdad. Caminaba con la frente en alto, no por orgullo, sino por la honestidad de su decisión. Cada paso que daba era una nota de pago para su deuda con el cielo. La Rioja lo veía pasar, ya no como un rey, sino como un buscador de perdón. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, Santiago encontró la verdadera libertad. Se dio cuenta de que Emiliano seguía preso de su oro y sus resentimientos. Él, en cambio, poseía el mundo entero al no tener nada que ocultar. El desconocido seguía allí, en el susurro del viento y en el brillo de las vides secas. Santiago caminó toda la noche, guiado por una estrella que parecía brillar solo para él. La verdad limpia, la verdad sana, la verdad libera a los que se arrepienten. Ahora Santiago se enfrentará a quienes destruyó para pedir una redención imposible. Si esta historia te recuerda que nunca es tarde para volver al camino del bien, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Santiago llegó a las afueras del pueblo cuando el alba comenzaba a despuntar. El frío de la mañana le refrescaba la cara y le daba ánimos para seguir. Recordaba cada detalle del rostro de Iker y esperaba encontrarlo en su descendencia. El joven de blanco ya no estaba visible, pero Santiago sentía su mano en su espalda. Sabía que el juicio de Dios era misericordia vestida de justicia para los humildes. Su secreto ya no estaba enterrado, ahora volaba libre para buscar el perdón necesario. La historia de Santiago estaba a punto de dar un giro que ningún abogado podría prever. Si este relato tocó tu corazón y te mostró que Dios actúa de formas misteriosas, apóyalo con un like. Suscríbete al canal para ver cómo termina esta búsqueda de justicia y escribe en los comentarios la palabra vida, si crees en la redención de Santiago. ¿Podrá el abrazo de una hija borrar 30 años de traición y mentiras amargas? Santiago camina por las calles empedradas del pueblo bajo un sol que ya no quema. Consiguió un empleo humilde como peón de limpieza en una pequeña tienda de abarrotes. Sus manos que antes firmaban cheques de millones, ahora cargan cajas de fruta y barren el polvo. Duerme en un catre pequeño detrás de las estanterías de frijol y arroz. Nadie en el pueblo lo reconoce. El gran terrateniente ha muerto para dar paso a un hombre gris. Santiago limpia con cuidado, sintiendo que cada mancha que quita del suelo es una mancha menos en su espíritu. Un martes por la mañana, una mujer joven entra a la tienda buscando ayuda. Santiago la observa mientras acomoda unos costales de azúcar en el rincón. Ella pregunta al dueño si conoce a alguien que sepa de viticultura y cuidado de vides. Ha heredado una pequeña parcela en las afueras, pero no tiene idea de cómo podar o regar. Mi padre amaba esta tierra, pero yo crecí lejos del valle, dice ella con tristeza. Santiago siente un vuelco en el corazón al escuchar su voz. Resulta ser Jimena, la hija de Iker, el hermano que él traicionó hace 3 décadas. Santiago se acerca lentamente ocultando su rostro bajo la sombra de su gorra vieja. Se ofrece a ayudarla gratuitamente durante sus horas libres por la tarde. Jimena acepta con una sonrisa amable, sin sospechar que tiene frente a ella al verdugo de su padre. Santiago comienza a trabajar en esa pequeña parcela, la misma que Emiliano intentó arrebatarle a Iker años atrás. Cada vez que Santiago entierra sus manos en esa tierra, siente el peso de la historia y el dolor de los que se fueron. El trabajo es duro, y Santiago ya no tiene la fuerza de su juventud ambiciosa. Sin embargo, no se queja. Siente que este es su verdadero altar de penitencia. Mientras limpia la maleza de una esquina olvidada del terreno, encuentra una vieja caja de metal oxidada. Estaba enterrada bajo las raíces de un olivo centenario que parecía vigilar el lugar. Al abrirla con esfuerzo, descubre documentos que el tiempo no pudo borrar por completo. ¿Será que la tierra misma decide cuándo entregar las pruebas de una gran injusticia? ¿Puede un hombre devolver lo robado sin revelar su verdadera y dolorosa identidad? Milagrosamente, entre los papeles encuentran un testamento oculto de Iker. Es un documento que el prestamista Emiliano había intentado destruir en 1992. El papel demuestra que una parte vital de las mejores tierras del valle
siempre perteneció legalmente a la familia de Iker. Santiago lee las palabras de su amigo y siente que el aire le falta en los pulmones cansados. Las pruebas aparecen de forma casi mágica en archivos que se creían perdidos para siempre. Un incendio forestal ocurrió hace meses en la oficina de registros del pueblo vecino. Todos pensaron que la historia se había quemado entre las llamas y el humo negro. Pero el sobre con los sellos originales sobrevivió intacto bajo el árbol de la parcela de Jimena. Santiago sostiene el testamento con manos temblorosas, sabiendo que este papel es la ruina definitiva de Emiliano. La justicia de Dios no usa abogados caros, usa el tiempo y la memoria de las raíces. Santiago decide llevar los documentos a un viejo notario que aún recordaba el honor de Iker. Si esta parte del relato te ha mostrado que la verdad siempre encuentra una salida hacia la luz, apóyanos con un like y suscríbete al canal para ver el desenlace. Jimena llora de alegría al saber que recuperará el patrimonio que su padre tanto defendió. Santiago la observa desde lejos, sintiendo una paz que no conocía en sus años de gloria falsa. El desconocido de la camisa blanca aparece de nuevo, caminando por el lindero de la parcela. Se detiene un momento y mira a Santiago con aprobación, señalando con la mano hacia la casa de Jimena. Santiago entiende que el momento de la verdad total se acerca y ya no tiene miedo al juicio. Emiliano, al enterarse del hallazgo, intenta usar sus últimas influencias para detener el proceso legal. Pero los documentos son irrefutables y el pueblo entero comienza a murmurar sobre la vieja traición. Santiago sigue trabajando en silencio, barriendo la tienda de abarrotes y podando las vides de Jimena. Ha aprendido que la verdadera restitución es invisible y no busca el aplauso de los hombres. El precio de la tierra es la verdad, y la verdad finalmente ha germinado entre los surcos. Santiago prepara su corazón para la última confesión frente a la mesa de los que dañó. Sabe que recuperar las tierras para Jimena es solo la mitad del camino hacia su salvación. La otra mitad consiste en mirar a la hija de su hermano a los ojos y decir: «Fui yo». El desconocido de blanco se desvanece en la bruma de la mañana, dejando una estela de esperanza. La justicia está por cumplirse, y el Valle de La Rioja se prepara para un domingo que nadie olvidará. Si esta historia sobre la restitución y la fe ha tocado tus fibras más profundas, deja un like y suscríbete al canal. Escribe en los comentarios la palabra Vira si crees que Dios siempre restaura lo que el mal intentó robar. ¿Crees que Jimena podrá perdonar al hombre que le devolvió sus tierras, pero le quitó los años de su padre? Es domingo por la mañana en el corazón de La Rioja. Santiago camina con humildad hacia la casa de Jimena. Viste una camisa de manta limpia y lleva el sombrero en la mano. Hoy no es el patrón de la bodega, es un hombre buscando perdón. Al entrar, el aroma a mole y tortillas recién hechas inunda el aire. Es una comida de agradecimiento por la parcela recuperada. En la mesa está Jimena y su familia, con sonrisas que Santiago no merece. Pero también hay una presencia que hace que el corazón de Santiago palpite con fuerza. Emiliano está sentado en un extremo, derrotado por el peso de la ley y los años. El viejo prestamista ya no tiene poder en su mirada. El hallazgo del testamento de Iker lo obligó a devolver lo robado. Santiago se sienta frente a ellos y el silencio cae sobre la mesa. Es un silencio espeso, cargado de 3 décadas de mentiras. Santiago mira el plato de comida, pero no puede probar bocado. Siente que la verdad está atrapada en su garganta y necesita salir para dejarlo respirar. Mira a Jimena a los ojos y ve el reflejo de Iker, el amigo que fue su hermano. Jimena, hay algo que debo decirles frente a Emiliano. Comienza Santiago con voz temblorosa. Confiesa todo, desde el primer peso recibido hasta la firma de los documentos falsos. No omite ningún detalle de la traición de 1992. Habla del dolor de Iker y de su propia cobardía alimentada por la ambición. Santiago espera gritos, insultos o que lo expulsen de la casa. Pero en el comedor solo reina una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Jimena se levanta lentamente mientras las lágrimas corren por sus mejillas. Santiago baja la cabeza preparado para el juicio final de los hombres. Pero en lugar de un reproche, siente unos brazos que lo rodean con calidez.
Jimena lo abraza con un perdón que nace de la misma tierra que su padre amó. «Mi padre siempre dijo que el odio es una plaga que seca el alma», susurra ella. «Hoy la verdad nos ha liberado a todos, Santiago. Ahora el cielo dictará su última palabra sobre esta historia de redención. Si este momento de perdón absoluto ha tocado tu alma, apoya este relato con un like y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de fe». Santiago siente que una cadena de hierro se rompe en su pecho. Al final de la comida, nota algo sobre la chimenea de piedra. Es la misma llave oxidada que encontró en la barrica meses atrás. Jimena lo nota y sonríe con dulzura. «Un hombre joven la trajo ayer por la tarde», explica ella. «Dijo que usted sabría exactamente qué abrir con ella». Santiago toma la llave con manos que ya no tiemblan por la culpa. Resulta ser la llave de una cuenta de ahorros que Iker abrió a nombre de Santiago. Lo hizo semanas antes de la traición, cuando aún planeaban el futuro juntos. En el registro del banco hay una inscripción grabada en el metal: «Para cuando mi hermano recupere el camino». Santiago llora de nuevo, dándose cuenta de que el amor de Iker siempre lo estuvo esperando. El dinero, ahora limpio, servirá para reconstruir la bodega como una cooperativa para los campesinos pobres del valle. Santiago mira hacia la puerta abierta que da a los campos. Ve la silueta del joven campesino alejándose entre los olivos plateados. El desconocido de la camisa blanca camina con paso ligero hacia el horizonte. Su figura se desvanece suavemente en la luz dorada del atardecer. Santiago sabe que Jesús estuvo en su mesa, partiendo el pan de la verdad y el vino de la gracia. La Rioja brilla con una luz nueva, como si la tierra misma estuviera celebrando la justicia cumplida. La verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en un corazón arrepentido. Santiago ha perdido su mansión, pero ha recuperado su nombre y su paz. Emiliano se retira en silencio, encarcelado en su propia amargura, mientras Santiago se queda con la familia de su hermano. La vida comienza de nuevo entre las vides, esta vez sobre el cimiento inquebrantable de la verdad. El precio de la tierra fue alto, pero la libertad del alma no tiene precio ante Dios. Si esta historia te ha recordado que Dios siempre da una oportunidad para corregir el rumbo, apóyanos con un like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra Vira. Comparte este vídeo con alguien que necesite saber que el perdón es más fuerte que cualquier traición del pasado.